El día de hoy conoceremos la vida y obra de una de las artistas más importantes de arte moderno del Perú. Sus pinturas no solo fueron importantes para el movimiento indigenista, sino también porque expresaron un sentimiento revolucionario y feminista. ¿Saben a quién me refiero? Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. Julia Manuela Codesido fue una destacada artista plástica peruana de principios del siglo XX. Por ello, estamos en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, para conocer la casa donde vivió, que actualmente es un museo dedicado a su trayectoria. Julia Codesido fue la hija de Bernardino Codesido y de Matilde Stenós, una vástaga de una familia muy connotada en Lima a fines del siglo XIX, y contrariamente a lo que se esperaba de una señorita de su alcurnia, decidió dedicarse a la pintura. En el caso de la familia Codesido, Stenós, viajaban mucho y pasaron una temporada que fue bastante larga en Europa. Y Julia era chiquilla, es decir, adolescente. Su padre era pintor aficionado y tiene que haber influenciado el gusto de Julia por el arte. Por ejemplo, se tiene registro de que en el Museo del Prado le gustó mucho Goya, el Greco, y también los pintores flamencos. Julia Codesido retornó al Perú en 1918. En 1918 ella ya tenía 35 años de edad. Era entonces, por decirlo así, una mujer soltera algo mayor. Comenzó a asistir al taller de Teófilo Castillo, el pintor y crítico de arte en la revista Variedades, de gran circulación en Lima desde 1908, y con Teófilo Castillo formó su gusto en la pintura. Es muy probable que haya sido el que la influenció como para que ingresara a la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1919, Julia comienza a asistir a la recién creada Escuela Nacional de Bellas Artes, teniendo como maestro al pintor academicista Daniel Hernández, quien también era director de la escuela. Él le enseñaría los principios básicos de la pintura. Al año siguiente de ingresar, Julia conoció a José Sabogal y pidió estar en el taller de Sabogal, y es en esa situación que empieza a gestarse su adherencia a los principios pictóricos de Sabogal, aquello que luego se llamó en un inicio despectivamente indigenismo. Hay que recordar que Julia Codesido egresa de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1924 y va a ser luego profesora en ella. La promoción de Julia Codesido en la Escuela Nacional de Bellas Artes es muy interesante porque está esencialmente conformada por señoritas, todas de buena familia, que de pronto en una especie de ola de modernidad entraron a estudiar arte. Julia Codesido, entre sus grandes amigas, tuvo a la señorita Scofield, a quien retrató algunas veces, y es una amistad que duraría de por vida.
Julia Codecido conoció a Sabogal en la Escuela de Bellas Artes. Sabogal había ingresado como profesor auxiliar y digamos que lo que la lleva a ella a seguir a Sabogal es un poco la mirada relacionada a un arte peruano, un arte nacional, ¿no? Con Sabogal comienza a tener una primera experiencia de trabajar con modelos que eran mujeres andinas o en todo caso mujeres mestizas con rasgos marcadamente andinos para los estudios de desnudo, por ejemplo. Y eso ya de por sí es algo muy novedoso. Creo que los cambios que comienzan a ingresar con José Sabogal en la enseñanza de la pintura a nivel temático son los que marcan definitivamente a Julia. La vida de Julia, antes de su llegada a la Escuela de Bellas Artes, estuvo cargada por fuertes inspiraciones, ya que vivió 18 años en Europa, en los que visitó muchos museos y galerías. En el Perú, la actividad artística la llevó por nuevos caminos. Al regreso, conoceremos más sobre su estilo vanguardista. Estamos visitando la Casa Museo de Julia Codecido. Esta residencia está rodeada de jardines y fue diseñada junto a su amigo y maestro José Sabogal, quien la inició en el movimiento indigenista. El indigenismo en las artes peruanas es un término mal empleado debido a que la palabra indigenismo nació como un epíteto denostativo para José Sabogal y su grupo. El movimiento indigenista tuvo una importancia destacada para Julia Codecido y para Sabogal, para las artes en general, porque hubo toda una mirada en torno a buscar la reivindicación del indio. Esto se dio en distintos campos de la cultura, desde la literatura y desde el mundo, por ejemplo, la Asociación Pro Indígena de Dora Mayer o Pedro Zulen, que buscaban la reivindicación de los indígenas que estaban abusados en este momento. Y yo creo que la Escuela de Bellas Artes aglutinó todas estas miradas en torno a la reivindicación del indio, ¿no? La pintura de Julia Codecido, cuando entra a ser parte del grupo de Sabogal, es de por sí bastante estilizada. Es una pintura que se basa fuertemente en el dibujo, es bastante plana y tiene colores muy intensos. El dibujo de personajes de Julia Codecido a veces puede estar cercano a lo grotesco, pero tiene que ver justamente con la síntesis de línea que ella hace al dibujar los rasgos al momento de pintar, porque es una pintura que está fuertemente apoyada en el dibujo. Podemos ver algunas obras de ella del periodo de los años 20, donde se ven, por ejemplo, desnudos indígenas, India Huanca, donde vemos todas las imágenes vinculadas a José Sabogal. Destaca, por ejemplo, la serie de jefes guerreros que ella realiza y que está relacionado con el Barayoc de Chincheros. Claro que bajo un lenguaje sintetista propio de ella, ¿no? Creo que es muy importante recordar que Julia Codecido vivió casi 100 años. Nació en 1883,
murió en 1978. En la Casa Museo se conserva una pintura que es rectangular, apaisada, de cóndores sobrevolando el horizonte, y los cóndores son increíblemente sintéticos. Son como dos sellos entre cuadrados y rectangulares con toques de color y muy marcada línea de dibujo de contorno que constituyen una súbita aparición de lo abstracto. Hay una pintura que, como decía, es una suerte de ingenuo, falso naif, y un ejemplo clarísimo de esta pintura es el retrato de perfil de un joven Campa. Así se llamaba a esa etnia de la Amazonía en esa época. Hay un cuadro muy interesante que es uno de los cuadros más originales que yo he visto representando a Santa Rosa de Lima, que está acá en la Casa Museo, y ha pintado los brazos de la santa y sus manos. Los dedos son realmente líneas delgadas y los brazos también. Es como también una suerte de primitivismo imaginario por parte de Julia. Dentro de esta corriente indigenista, Julia recorrió buena parte del Perú con el fin de estudiar y retratar a la mujer y el hombre peruano como lo plasma en su obra. También conoció a grandes artistas de la literatura, como José María Arguedas y el político José Carlos Mariátegui, a quien le hizo importantes trabajos. Julia Codecido hizo una de las obras pioneras del diseño gráfico en el Perú al hacer la carátula de 7 ensayos de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, que fue publicada en 1928. Rara vez se habla de diseño en el Perú y me parece un error porque el diseño justamente en la década del 20 fue muy importante en todas partes del mundo. Y acá hay un diseño que es espléndido. Julia muchas veces contribuyó con silografías a Amauta. Amauta es una revista que más que usar la fotografía usa pinturas, dibujos, y en ese sentido los indigenistas, Sabogal, Codecido, Camilo Blas, Camino Bren, publicaron en Amauta grabados. La participación de Julia en el Instituto de Arte Peruano fue fundamental. Se puede decir de las 260 acuarelas que se conservan en el instituto, ella realizó 180. Que ella lo que muestra es una mirada bastante original. Incorpora lenguajes expresionistas y cubistas en su obra, pero al mismo tiempo dialoga con el arte peruano. Entonces es interesante ver este diálogo con la vanguardia desde muy temprano. A partir de su primera exposición individual en la Academia Nacional de Música Alcedo en 1929, la obra de Julia viajó a México, Estados Unidos, España y Francia. Bueno, tiene varias exposiciones en el extranjero. Ella estaba viajando, por ejemplo, en 1935 inaugura el Palacio de Bellas Artes en México. Luego está en New York, luego está en San Francisco. También podemos verla en Barcelona, en París. Entonces, digamos que hay elementos que se pueden reconocer de la influencia en estos lugares. Una es el diálogo con el muralismo mexicano. Sequeiros diría de que si Sabogal tomó los años 20 del muralismo mexicano, Julia Codecido tomaría nuestras profundas rectificaciones, ¿no? Cuando Julia participa en la muestra Tres artistas americanas en París, en el Petit Palais, el reconocimiento que está recibiendo es muy alto. En la muestra está con Marina Núñez del Prado. Para Julia significa un logro enorme. Ya había estado en contacto con el medio europeo durante los años 50. Había expuesto en México, creo que el 59, en el Museo de Arte Moderno, pero
París es otra cosa. Bueno, yo creo que Julia Codecido habría tomado su distancia de los feminismos, porque creo que si bien ella fue o encarnó una decisión radicalmente feminista, es en ese sentido alguien que decidió hacer su vida sola, entregada a la pintura. Y eso es una decisión muy fuerte. No era una intelectual, pero sí era una artista a carta cabal. Y lo vivió sola. ¿Por qué? Porque esa fue su elección. Uno de los espacios de la casa en el que más se reconoce a Julia, efectivamente, es su taller. Al volver, conoceremos más sobre este espacio y los objetos que se preservan. Como parte del trabajo de revalorización del arte popular peruano, en la Casa Museo Julia Codecido encontramos una gran variedad de objetos que fue coleccionando a lo largo de su vida. Bueno, en los diferentes espacios de la Casa Museo Julia Codecido encontramos primero la terraza, que hoy en día está techada, de ahí la sala principal, que podría ser la sala familiar, con cuadros, mobiliario, una sala auxiliar, que es donde están los primeros cuadros de ella, y el diploma que se le otorgó por haber ganado el Premio Nacional de Cultura en 1977. De ahí está una salita, un cuartito, donde hay solo cuadros de ella. Luego el cuarto donde vivió Julia, donde está su cama, su cómoda, su armario, el archivo. Y por último, el taller, ¿no? Donde encontramos más cuadros, el caballete y los pinceles que han quedado que ella utilizó en vida. Las obras importantes de Julia en Lima pueden ser vistas esencialmente en la Pinacoteca de la Municipalidad, en el MUSEN, es el Museo del Banco Central de Reserva, y en el Museo de Arte de Lima. Hay un cuadro espléndido que se llama Las Velas, que está en el Museo de la Universidad Nacional de Ingeniería, y son las primeras obras que se me vienen a la mente que están en lugares que pueden ser visitados. Su última etapa es interesante porque hay una mirada espiritual, la mirada espiritual que trata de sintonizar con presupuestos vinculados a las ofrendas al Andino. Ofrenda, por ejemplo, es una obra interesante en su producción. Además de eso, temas vinculados al mundo cristiano católico y hinduistas, ¿no? Entonces es como que todo esto confluye en la idea de lo espiritual y la idea de encontrar un mundo más allá de la realidad, ¿no? Bueno, el premio más importante que ella obtuvo lo obtuvo en 1977. Fue el Premio Nacional a la Cultura en la categoría de arte. Ella lo obtuvo al año siguiente de Joaquín López Santay, que fue el primero de todos, en el 76. Y es lo que consagra la obra de ella. Antes de morir, Julia Codecido pidió en su testamento que las obras que aún quedaban en casa iban a seguir colgadas en la pared, al igual que todas sus pertenencias intactas en casa. Lo poco que tenía lo repartió a la caridad y a las personas que la cuidaban. Y para preservar su voluntad, nació la Fundación Julia Codecido. La Fundación Julia Codecido se constituyó a fines de los 80, lo constituyeron amigas de ella, después obviamente que ella falleció,
con la idea pues de valorar y mantener en viva la memoria de ella, y la verdad que hicieron un trabajo maravilloso manteniendo todo el archivo, que es algo realmente inédito y que va a servir muchísimo si es que alguien quiere investigar sobre la vida y obra de Julia. El ingreso de la Universidad Católica también como parte o miembro de la fundación, y ahí tenemos que reconocer el valioso aporte de Luis Repetto, que fue quien vinculó digamos, la Casa Museo a la Universidad Católica. Ahorita la alianza principal es con el Instituto Ribagüero, que se va, bueno, comenzar a hacer un trabajo de poner en puesta de valor y de revalorizar toda la casa y por ende la vida, la obra y la memoria de Julia Codesío. Bueno, a través del archivo uno puede conocer más la obra y la vida de Julia porque uno la acerca al artista, no solamente en su faceta de productora, sino también en la faceta de vida íntima, ¿no? O sea, por ejemplo, se conservan todos los catálogos de las exposiciones que ella hizo, tanto acá en Lima, en Trujillo, que fueron las que hizo acá en Perú, en México DF, en Nueva York, que fue una que hizo en conjunto de la Universidad de Yale, algo realmente sorprendente, en Barcelona y en París, ¿no? Aparte hay cartas de la familia, entonces uno puede conocer cómo era la familia de Julia. Están los bocetos que ella hizo de cerámica preinca, de paisajes del Cusco. Uno puede notar pues, similitudes realmente casi idénticas con su maestro. Y por último, hay algo muy personal que es, digamos, una cartulina de despedida, que la firman todos los indigenistas, ¿no? Camino Bren, Carmen Saco, todos los amigos, todos los con quien ella estudió, ¿no? Creo que es una artista que tiene dos miradas interesantes. Por un lado, dialoga con el Perú, el cual lo quiere entrañablemente. Ella tiene obras vinculadas a la costa, a la sierra y a la selva. Y además de eso es un artista que no solo está mirando al Perú, sino está en constante diálogo con los movimientos de vanguardia que se están produciendo en otras partes del mundo. Entonces dialoga con el mundo mexicano, dialoga con el expresionismo, dialoga con el cubismo, tiene una mirada al mundo hindú, ¿no? A través de toda esta mirada religiosa. Entonces es un artista en constante aprendizaje. Es difícil encontrar palabras para destacar algo específico acerca de la vida y obra de Julia, pero creo que lo que es notable es que representa en la actualidad, o debería representar en la actualidad, lo que cuesta en términos personales entregarse por completo a la pintura o el arte en general, porque es una entrega total la de ella. Lo que es sorprendente también es el manejo del lenguaje de la pintura y esa valentía, no sé si llamarla valentía, creo que tal vez habría que decir un arrojo personal, pero también una confianza en sí misma que era total. Es decir, no dudaba de lo que hacía y eso habla en términos altísimos de un artista. El valor histórico y artístico de esta casa museo es incalculable y nos permite acercarnos a la vida y obra de esta gran artista. Un ejemplo para todas y todos los peruanos. No dejen de visitarla. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa de Museos sin Límites.